Habíamos quedado que en la Meca que los obtusos usan para defender a los violadores del palo contra todos los males de este mundo. En algunos casos, en lo de popes, aquellos de los que se depende de alguna manera para obtener cargos, gozan de resistencias más tenaces desde el mismo Estado, con hostigamiento de la instancia ejecutiva a sus cargos. Fueron o son popes y hay que defenderlos, por más que la magnitud y lo aberrante de sus actos expusieron lo contrario, tal como el expresidente Alberto Fernández y el actual intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. En ambos casos hubo feministas entregando y acusando a las víctimas, protegiendo a esos popes en un espectáculo completamente indecente. El caso de Fabiola Yáñez, golpeada por su marido, el expresidente Alberto Fernández, muestra cómo entran en crisis todas las varas y salta las variables de autoridad y cercanía a niveles históricos. Primero, mandando a sus descaradas alcahuetas de Estado a declararle la guerra a Fabiola Yáñez, una nueva descomposición peronista de pasar del yo te creo hermana al no te creo nada. Y si algunos dicen primero los dientes, después los parientes, en el peronismo se parafrasea, primero los jefes, después los deberes. Llegará un momento en que la causa se pierda y en ese momento volverán a negar que Alberto fue de ellos. Tal la versión volátil y ridícula de la historia que manejan en esa nefasta ley política. ¡Vamos a los informes! Durante muchos años tuvimos que soportar que se dijera que las denuncias sobre abusos sexuales, acosos y demás violencias hacia las mujeres perpetradas por el peronismo fueran cosas de nosotros, los gorilas. Fuimos los que no entendíamos al peronismo, su esencia popular y nacional y todo el cúmulo de excusas que pusieron, como cuando Cristina Nevasi, que era el debate de la IBE, y nos decían que la odiábamos por ser mujer y que era pobre y que los oligarcas éramos los que no comprendíamos a la señora de Recoleta. Según dijo un bufón financiado por el Estado, que lo que gobernaba era el amor. Y tenía razón Copani, pero el amor al billete, la violencia encubierta por el poder, a los violines protegidos, a las desapariciones de personas del no vas a comparar, del encierro de todes y sus nenitos de mami saliendo a pintar en plena pandemia con custodia policial. Y ahora el expresidente usando la privacidad de Olivos para golpear a su señora y gente que visitaba la quinta, que se sintió acusada de petera oficial, según sus propios dichos, y que no vieron nada normal en él. Ni que hablar del Olivos Gale que negaron y que nos dijeron, como el cassette que ahora puso la ex banquera peronista y eterna alcahueta serial Juliana Di Tulio, que todo lo que hacemos es para dejar pegado al peronismo. Les repetimos, no fuimos nosotros los que golpeamos a nuestras compañeras, fueron, son y al parecer serán peronistas. No fuimos quienes tenemos una ceguera proverbial, ni los que llenamos la pancita con la de todo el pueblo, ni justificamos el menú infinito de atrocidades que hagan los de arriba. No se los decimos más, alcahuetes. Los que encubren a los cultores argentinos del derecho de pernada son ustedes. Y eso viene de los primeros tiempos del peronismo, en que el venerable general violaba a Nelly Rivas y todos lo ocultaban. Punto y aparte con esta gentuza. Los encubrimientos peronistas son famosísimos. Ahora nos enteramos que el expresidente Alberto Fernández golpeaba en Olivos a su señora Fabiola Yáñez, cuando su alcahuetería serial aseguraba que el entonces primer mandatario presentaba la novedad de un estado materno, en el que la sociedad era un paciente y Alberto el médico. Nada tiene esto de invento ni de gracioso, mientras desaparecían personas porque al Estado se le ocurrió soltarle la cadena a sus sicarios en las fuerzas de seguridad. Por si alguien se olvidó, se lo recordamos. Sobre todo, los pensadores que defendían la opresión del Estado sublimándola. ¡Adelante, Rita Segato! Me pareció muy interesante la manera que veo yo la gestión fantástica de Alberto, su discurso, su manera de mostrarse alguien más de la sociedad, un miembro más de esta sociedad. Tiene una manera, es un educador. Yo veo en él un colega, un educador realmente, y lo viene haciendo de una manera perfecta y está presentando lo que yo entiendo como un estado materno. Esa es la novedad. Hay una novedad en esta forma de gestión que es la gestión albertiana y que es no solo un problema de gestión, de administración del problema, es también un estado capaz de maternar, o sea, de cuidar. Y ahí traemos un poco de la visión de las mujeres, ¿no? Hay tres situaciones que
transforman esta pandemia en una situación en que las mujeres tenemos un protagonismo, más que las mujeres, la posición femenina en el mundo, lo que sabemos hacer, que es un estado materno, o sea, un estado que sale al cuidado de la gente, es una medicina que es un sistema médico que es materno porque ha sido reducido al mismo riesgo que sus pacientes, que es rarísimo, porque el sistema médico es un sistema, y yo lo he vivido muy recientemente, de poder jerárquico, profundamente jerárquico y opresivo sobre los cuerpos, y ahora ese médico que está atendiendo ahí tiene el mismo cuerpo que sus pacientes y corre el mismo riesgo, entonces va a tener que estar en una comunión y va a tener que llegar a una posición más de cuidado que de autoridad. Y luego que estamos en la casa, que es el espacio también del cuidado, el espacio de nuestra politicidad femenina, Rita, que es de otro tipo. Si bien los hechos a los que nos referiremos en los próximos minutos son de conocimiento del juzgado de finales del mes de junio al menos, cuando se peritó el teléfono de la funcionaria María Cantero y se encontraron chats que aludían a un delito de acción privada cometido por el expresidente, pero a tal efecto se debe contar con la denuncia de la damnificada, lo que en un proceso meticuloso de separar del resto de los violines acusadores y golpeadores ya famosos en esa agrupación política que hace del negacionismo una religión. Como cuando durante la pandemia imponían la ciberpatrulla, la vigilancia estricta de la sociedad y las violencias diarias que no salían a la luz gracias a las redes de encubrimiento que son tradicionales ya en el peronismo. Hasta el 4 de agosto, cuando el abogado Fioribello confirmó a los medios la existencia de los chats incriminatorios, la primera dama decidió no hacer la denuncia, pero el tema ya estaba instalado y el justicialismo en todo el tiempo trató de preparar el correspondiente control de daños, ya que entre los casos de Guasora, Alperovich, Espinosa, Briguer y demás machos peronistas quedarían más expuestos en el departamento de abusos que la propia Iglesia Católica. En cuanto a la víctima, Fabiola Yáñez, no podemos decir sobre si era correcto o no el acceder a seguir la denuncia, ya que, como ya sabemos, las víctimas denuncian cuando pueden y sobre todo en un caso en el que Poder estuvo más que interesado en taparlo todo. 6 de agosto, la damnificada Fabiola Yáñez se comunicó con el juez Ercolini desde España para indicar que denunciaba la violencia física y mental por parte del expresidente Alberto Fernández y dispuso medidas restrictivas, a saber: desarchivar la causa, imponer a Alberto Fernández la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a los 500 metros de la denunciante, Fabiola Yáñez, y de su domicilio cito en la ciudad de Madrid, del Reino de España, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre la nombrada, desempeñe actividades laborales, educativas, recreativas o de asidua concurrencia, y de contacto absoluto con aquella a través de cualquier vía hasta tanto dure la tramitación de la causa. Tal prohibición de acercamiento importa suspender todo tipo de contacto físico, telefónico, por correo electrónico, sistema de mensajería de texto y diagonal o voz a través de cualquier plataforma, por vía de terceras personas y diagonal o por cualquier otro medio que signifique intromisión injustificada con relación a la nombrada. Ordenar la prohibición de salida del país a Alberto Fernández. Imponer a Alberto Fernández que cesen los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yáñez. Requerir la promesa de Alberto Fernández de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación. Tras de la tarde del mismo 6 de agosto en el programa de Esteban Trebuch en La Nación Más, el abogado de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández confirmó los datos básicos de la denuncia presentada. A continuación les brindamos un resumen de lo expresado por el letrado. ¡Vamos a las imágenes! Los chats existieron del secuestro del teléfono de María Cantero, de la secretaria privada del expresidente. Cuando se secuestra el teléfono, se extrae una cantidad de la extracción forense, hace que todo, absolutamente todo, se baje en archivos. Fotos, videos, WhatsApp, lo que haya entrado, todo. Se hace una extracción forense completa, que eso lo hace la gente de la Policía Federal Argentina. Y en este caso se encuentran con un montón de cosas que están saliendo a la luz. Y aparte, el juzgado se encontró con situaciones que podría dar origen a causas de presumiblemente hechos de violencia de género. Hay chats, hay audios
hay fotos. Fabiola me dijo que existieron esas fotos, sí, claramente. Me dijo que esas fotos existieron. No sé a qué fotos se refiere, porque no sé qué fotos son las que van a... Pero sí que existen las fotos. Que había fotos que le había mandado. En ese chat había fotos. Son varios chats. No es un solo mensaje de un día así impulsivo. Creo que hay 2 chats con diferencia de fechas. Mirá, ella denuncia, lo que está denunciando ahora, evidentemente, son golpes. Yo le dije a Fabiola, en su momento, antes de que aparezca esta denuncia, se lo volví a decir, y fui muy claro. Le dije, él te pegó, en ese momento me dijo, las cosas no fueron así. En ese momento me dijo, no quiero hacer la denuncia, fue una discusión. De ahí me fui a verlo. Lo llamé al expresidente y le dije, vení porque quiero hablar con vos. Dijo, hablamos. No, cara a cara te quiero ver. Te quiero ver cara a cara. Decime qué pasó con esto. Y no... La respuesta de él fue, Juan Pablo, yo he cometido 40 errores como todos los seres humanos. Tengo 1000 defectos y capaz hice 40 cosas equivocadas en la vida. Me dijo en ese momento Alberto, pero te juro por Dios que yo en mi vida le pegué. En mi vida le pegué a una mujer y en mi vida le pegué a Fabiola. Atrás de eso, y ayer, así mismo lo conté ayer anoche, antes de que explote esta bomba, lo miré y le dije, yo te la hago muy simple, pero no por hacerme ni el guapo ni el amenazador. Si vos me mentís, pues yo como profesional que me dedico a solucionar conflictos de la gente, yo soluciono problemas, a eso me dedico. No soporto que alguien me mienta. No lo soporto, es un defecto que tengo, yo me manejo con la verdad. Y le dije, si vos le llegaste a pegar, yo mismo, no solo que te suelto la mano, sino que encima me pongo del lado de ella judicialmente. Porque yo, no es que lo digo ahora, lo vengo diciendo todos estos días, yo repudio, me da asco y repudio enérgicamente un hombre que le pegue a una mujer, seas vos, yo, Alberto o mi papá, no me importa. Si un hombre le pega a una mujer, es una locura y debe ser denunciado y castigado. Sí. Así se lo dije al expresidente. De aquí en adelante comienza un show mediático patético con un gobierno mostrando la paja en el ojo peronista como si la misma no se pareciera a la viga en el propio. El peronismo, por su parte, como con Brigadier y demás violines del palo y no pudiéndolo negar, asegurando que son acciones privadas y que los otros son peores. En fin, lo intentan, ya que no mueven ni a risa y más bien nausean. Al otro día, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, con su habitual incontinencia sexual, aprovechó la ocasión para fustigar las políticas de género del gobierno de Alberto Fernández, como si fueran un negocio y que ellos acabaron con ello. Eso dice Milei. Aprovechó la ocasión para endilgarle a los cretines del peronismo que los acusaban de misoginia, homofobia y demás, como quien se victimiza en lo más indigno de ellos mismos. Proyectan en su contraparte sus atrocidades cada vez son más kirchneristas en este gobierno. De allí en adelante, delimitando su delirio, comenzó a hacer un alegato ultramachista que representa el perfil en cuestiones de género que tiene el cretinaje que el pueblo puso en la rosada. Tal es el grado de náusea que solamente NEP se atreve a leerles este tuit a todos ustedes. Adelante NEP con el carancheo oficial. La hipocresía progresista, a pesar de sufrir constantes ataques y difamaciones, siempre tuvimos el coraje de decir la verdad, sin importar las consecuencias, porque ese es nuestro compromiso con la sociedad, compromiso que cumplimos el día 1 de gobierno terminando con esta estafa que titularon Políticas de Género, una estafa de la cual se beneficiaron unos pocos, pero que financiaron todos los argentinos. Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un ministerio de la mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios, no son los cursos de género y definitivamente tampoco es adjudicarle a todos los hombres una responsabilidad solo por el hecho de ser hombre. Décadas de estudios científicos son prueba de ello. La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen. Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios.
Siempre sostuvimos lo mismo y, como fuimos los únicos en denunciar esta estafa, todos ellos nos acusaron, sin ninguna prueba, de ser machistas, violentos y misóginos. Es decir, utilizaron esta problemática no solo para hacer negocios, sino también para hacer política. Las causas nobles en las que se embanderan como la igualdad de género son una excusa para justificar sus negocios, porque cuando vamos a los hechos, los de ellos siempre son buenos y los nuestros siempre son monstruos. No importa qué haga cada uno. Ellos pueden golpear, maltratar, violentar, robar y cualquier otra atrocidad pintados de verde y mostrándose como aliados. Mientras que nosotros, que valoramos a cada individuo como un fin en sí mismo, somos los que venimos a cortar derechos, somos los violentos, etc. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. El vocero presidencial Manuel Adorni insistió con sus tweets donde planteaba verdades absolutas con la palabra fin al cierre, como si ello le diera contundencia a lo que sabemos que no la tiene. Con Adorni las opiniones están divididas, él se cree genial y el resto de la humanidad sabe que es más limitado que crédito de pobre. A este buen hombre no se le ocurrió mejor idea que postear en Twitter: la línea 144 está abierta a las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género. Fin. El guiso mal digerido de macartismo a lo Fukuyama genera estas composiciones de alta descomposición política. Una de las que hizo punta en el arco político del oficialismo fue la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal del PRO, la que, como quien se venga del macho Feynman y su convocatoria a violarla, salió con un tuit excepcionalmente venenoso que reza: crearon y usaron al Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernández violentaba a su pareja en la intimidad de su casa. Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve. Ramiro Marra, fiel a su costumbre, le puso un poco de pimienta a la cosa de Caranchar y lanzó una versión que asegura que la ex ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, conocía la situación y nunca respondió a los pedidos de ayuda de Fabiola Yáñez. Esta versión fue posteriormente desmentida por la misma Gómez Alcorta. Desde el punto de vista ese, podemos cuestionar seriamente el carancheo. En cuanto a quien miente, si Marra o Gómez Alcorta, esperaremos a tener mayores precisiones sobre la cuestión en los próximos días. Presidente de la Comisión de Igualdad Real de Oportunidades y Trato de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y referente provincial de La Libertad Avanza, Agustín Romo, emitió un tuit en el mismo sentido de la repetitiva falacia ad hominem que caracteriza a la ultraderecha argentina, que niega la necesidad y el curro, parafraseando a Macri, de todo tipo de derechos y diversidades, relacionándolas con la personalidad de quien comete atrocidades. Algo que aprendieron bien del peronismo es amenazar con tronar el escarmiento. La diferencia es que los chuquis de la ultra, comparado con los del quilombo que se va a armar, no tienen problema ético alguno, ni real ni aparente, con ejercer la violencia en todas sus formas sobre la sociedad civil. A su estilo ritondiano soltó en Twitter: el presidente que inventó el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad cagaba a piñas a su esposa. Sencillamente no falla. Otro más de los múltiples groseros que ven en todo derecho humano una amenaza en su ambición. La fuente del odio a alguien que no merece nada, sea mujer, trabajador y sobre todo el género al cual en su cretinada hasta le han dedicado una ideología. El mismo 6 de agosto, a través de una especie de carta abierta, Alberto Fernández respondió a la denuncia de Fabiola Yáñez diciendo que: enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Buenos Aires, agosto 6 de 2024. Ya parece que normalizamos que en el peronismo negar todo aunque las evidencias digan lo contrario y la realidad también está bien. Siguen sin sentirse concernidos por nada, todos mienten, todos le quieren hacer mal, a él, justo a él, que había puesto fin al patriarcado y a la poca dignidad que al peronismo le pudiera quedar en background. La más destacada de las reacciones del peronismo ante el caso de Fabiola Yáñez es el tuit
con el que Juliana Di Tulio salió a hacer un agresivo control de daños que es una obra maestra del cinismo. Un tuit bien peronista. En el mismo, la referente peronista dice: dejen la hipocresía, a ustedes les importa 3 almendritas si Alberto Fernández es un golpeador o no, a mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés, que es peronista. Si fuese de otro espacio político dormirían como bebés. Le creo a ella. Punto. Nos sorprende cómo esta señora sátrapa peronista en el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires proyecta todas las abyectas miserias de sus compañeros o cómplices en los enemigos que, como su magnánimo general les explicó, no merecen ni justicia. La primera reacción de los alcahuetes es la que indica que están dispuestos a soportar. Entre medio de tanta podredumbre, rescato el tweet publicado por la joven referente Ofelia Fernández, que desborda sinceridad, dolor, se disculpa sin motivo a mi entender por algo que no estaba en su poder ni lo está ahora tampoco. En el caso de este irreverente me parece la reacción más auténtica a este tema, como ella dice, carente totalmente de especulaciones. Te puede parecer correcto o no lo que dice, pero es lo más limpio que se ha oído sobre el tema hasta el momento. La referente tuiteó: el colectivo de mujeres del Frente Renovador salió con una posición más hipócrita y vende humo de control de daños muy, pero muy masista. Se ponen por fuera de la cosa como si no tuvieran nada que ver, pero se encargan de que la violencia de género dejar en claro que no tiene color político. A continuación les brindamos este panfleto de la nada que si llevara la firma de Massa no notaríamos la diferencia. La violencia de género existe y no tiene color político. No vamos a tolerar la violencia bajo ninguna circunstancia. Por eso, ante los hechos de público conocimiento que involucrarían al expresidente Alberto Fernández, queremos decir que no importa quién sea el agresor ni el cargo que ocupe, siempre repudiamos la violencia y estaremos incondicionalmente del lado de quienes la sufren. Seguimos sosteniendo que la defensa de los derechos de las mujeres son fundamentales para construir una sociedad mejor. Alertamos sobre el vaciamiento de políticas públicas en materia de prevención y abordaje de la violencia de género que construimos durante años. Las políticas públicas no se negocian. Al contrario, los datos demuestran la necesidad de contar con mecanismos de protección. 250 femicidios en 2023, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Las mujeres tenemos que poder vivir en un país sin violencia, aunque exista un presidente que diga que la violencia no existe o que es marketing feminista. Que quede claro, la violencia de género sí existe y no tiene color político. Desde este punto en adelante, y reflejadas las reacciones de quienes ganan o pierden algo directamente en esta cuestión, no nos ocuparemos de publicaciones posteriores tanto de Fabiola Yáñez como de Alberto Fernández, ya que no hacemos ese tipo de periodismo. Hubo declaraciones de las mujeres de la Cámpora, de la expresidenta Cristina Kirchner y demás personas que nos nausearon en su fanatismo y cuya opinión hace años nos importa un rábano. Más nos importa lo que hacen que lo que dicen, y en temas de extractivismo son y serán siempre nuestros enemigos. Vamos a ponernos en la tarea de hacer el seguimiento de la causa en su aspecto judicial y sus repercusiones políticas. Las entrevistas de las partes en todos los casos no nos parece más que un morboso show ajeno a nuestra visión de la cuestión. El 7 de agosto, tras la denuncia de Fabiola Yáñez, el curso de Alberto Fernández sobre teoría del delito y sistemática de la pena fue dado de baja, ya que no reunió el mínimo de 10 alumnos que estipula la facultad. Por otra parte, docentes de la Facultad de Derecho estarían peticionando ante las autoridades que el doctor Alberto Fernández no esté al frente de alumnos de ninguna manera hasta que no resuelva su situación con el proceso judicial en curso. El 8 de agosto, el Gobierno Nacional decidió reforzar la custodia de Fabiola Yáñez tras su denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género. La medida fue ordenada por el juez federal Julián Ercolini, quien dispuso el envío de 2 agentes de la Policía Federal a Madrid, donde la ex primera dama reside con su hijo. El magistrado y el gobierno respondieron a la inquietud por la cercanía del custodio que está junto a ella con Alberto Fernández, según deslizara la misma Fabiola Yáñez. La doctora Mariana Gallego asumió ese mismo día la representación legal de la ex primera dama Fabiola Yáñez en la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.
La letrada es una respetada especialista en derecho de familia que tomará el lugar que anteriormente estaba a cargo del doctor Juan Pablo Fioribello. El juez federal Julián Ercolini seguirá al frente de la investigación de las denuncias de Fabiola Yáñez contra el expresidente Alberto Fernández por lesiones, hostigamiento y violencia de género. La causa fue sorteada el 9 de agosto y en el bolillero estaban los juzgados 6 al 11, recayendo el sorteo en el juzgado número 10 a cargo de Ercolini. Recordemos que el magistrado también subroga el juzgado 11 en el que se investiga a Alberto Fernández por la causa Seguros y de donde surgieron las pruebas que iniciaron el caso de Fabiola Yáñez. El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió en las últimas horas que la denuncia de Fabiola Yáñez por violencia de género y otros delitos salga de Comodoro Pi y se traslade a la Justicia Federal de San Isidro, donde tramita la causa del Olivos Gate. La nueva abogada del expresidente, Silvina Carreira, fue la encargada de la presentación de la petición ante el juez federal Julián Ercolini, en lo que Alberto Fernández y sus cómplices, hoy devenidos ciegos partícipes necesarios del maltrato, llamarían una jugada maestra. La resolución de este asunto hará que las declaraciones se demoren unos días y así ganar tiempo y operar a través de la opinión pública. Tal el narcisismo incongruente y violento del golpeador que gobernó el país entre 2019 y 2023. En ocasión de este segundo informe y pasado más de un mes del anterior, la defensa de Alberto Fernández ha tomado un cariz netamente agresivo, con muchas protecciones por parte de la justicia para con él. El que hasta presentó una testigo B que asegura que Fabiola se golpeaba sola cuando estaba borracha y que además de alcohólica le limpió el Alberto. La troupe del periodismo mercenario retomó su postura ultra contra la víctima. Y sí, muy entendible, ya que se llenan la panza con los victimarios. Se ven como perdidos y el desfile de sus perjuros es incesante, pero van de ciegos a decir que todo lo que denuncia Fabiola es lo que ella hacía. Definitivamente es tan absurda la estrategia de la defensa de Alberto Fernández que quizás hasta le resulte. El 15 de agosto, el fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente por los delitos de lesiones leves y graves doblemente agravadas y amenazas coactivas. En el mismo acto solicitó medidas de prueba tales como citar a testigos, pedir los registros de las cámaras de seguridad de la Quinta de Olivos y las constancias de atención a Yáñez por parte de la unidad médica presidencial. El delito de lesiones leves, con el agravante de ser cometido en un contexto de violencia de género, tiene una pena de 6 meses a 2 años. Y el de lesiones graves, con el mismo agravante, de 3 a 10 años. Por su parte, el delito de amenazas coactivas tiene una pena de 2 a 4 años de prisión. El 19 de agosto prestó declaración en la causa la ministra de la Mujer durante el gobierno de Alberto Fernández, Ayelen Macina, a quien Fabiola Yáñez indicara en declaraciones periodísticas que le pide ayuda y no hizo nada por ella. Ella presentó capturas de chat, sí, capturas, en la que la ex primera dama habla de ella como prueba para desmentirla. Sostiene que el pedido de ayuda de Yáñez jamás existió. Aseguró que la primera vez que habló con la ex primera dama fue el 22 de abril de 2023 y que luego solamente hablaron de cuestiones laborales. Tal plantea el escrito que presentó la ex ministra. El 26 de agosto, Daniel Rodríguez, ex intendente de la residencia presidencial de Olivos, declaró ante el fiscal Ramiro González en el caso de Fabiola Yáñez. Rodríguez negó haber visto hechos de violencia física y lo que sí notó es que tras el Olivos Gate comenzó un gran conflicto y deterioro de la familia presidencial. Además trató por todos los medios el ex mula albertista de decir que Fabiola se caía en la bañera y otras cosas que van en sintonía con el expresidente que por todos los medios pretende poner a Fabiola como alcohólica y fabuladora para ver si embarra así la cancha un poquito en un tema que lo tiene demasiado complicado. En cuanto a eso de embarrar la cancha, el expresidente presentó una batería de recursos para que la causa en su contra pase de Comodoro Pi a San Isidro, en otro van intento para ganar tiempo en una cuestión que lo tiene bastante mal. Lo cierto es que el 2 de septiembre la Cámara Federal confirmó que la denuncia debe seguir en los tribunales de Comodoro Pi. La decisión fue firmada por el cabalista Eduardo Fara, que confirmó que la investigación continúa en manos
del juez Ercolini como hasta ahora. El doctor Federico Saavedra, titular de la Unidad Médica Presidencial durante la gestión de Alberto Fernández, confirmó el 5 de septiembre que trató un moretón en el ojo de Fabiola Yáñez y que tanto ella como el expresidente le dijeron que era producto de un golpe involuntario. Saavedra no mencionó ningún tipo de patología vinculada al alcohol o al consumo de droga por parte de Fabiola Yáñez. Se limitó el galeno a relatar lo que vio cuando visitó a ambos en Olivos. Estaba en la residencia principal junto a Alberto Fernández y se los veía bien como pareja, dijo el profesional. El 10 de septiembre declararon el ex miembro de la Unidad Médica Presidencial, Leandro Alem, y la que fuera esteticista de la ex primera dama Florencia Aguirre en el marco del caso de Fabiola Yáñez. Lo de Alem fue casi lo mismo que declaró Saavedra unos días atrás y no sumará mucho más a la causa en sí. No fue lo mismo lo de la esteticista Aguirre, que comentó que vio la hematoma en el ojo de Fabiola Yáñez y que ella le dijo que había sido un golpe involuntario, declarando también que no le creyó porque por el tipo de golpe no parecía, según su criterio, un sin querer. Dejó en claro además que sus tratamientos no son invasivos y que no dejan marcas en el rostro de la gente, como había asegurado el expresidente. Ya muchos testimonios echan por tierra la teoría de que los golpes y sus hematomas se originaron en otro lugar que no sea en las manos de Alberto Fernández. Ya quedó claro que fue un golpe involuntario o no, ni un maquillaje ni nada de los inventos que la alcahuetería serial del expresidente nos quería hacer creer. Lo decimos sobre todo por la Julia Mengolini y las Dora Barrancos de la vida y del parapolicialismo peronistas. La defensa de Alberto Fernández presentó el 17 de septiembre ante el fiscal Ramiro González un sobre cerrado con la declaración de un nuevo testigo. La testigo, más bien, identificada como testigo B en el caso de Fabiola Yáñez. La B sería una ex amiga de la damnificada que dedicó su declaración a endilgarle problemas con el alcohol a la ex primera dama. Lanzó cosas tales como: jamás me comentó que él le hubiera pegado, ni me mandó ningún tipo de chat sin mensajes en ese sentido. O solo vi golpes y moretones de cuando se caía cuando estaba borracha. O me manifestó que se sacaba fotos de esos moretones porque no era tonta y para tenerlas por las dudas, pasando por asegurar que Fabiola Yáñez viajaba para atender a sus amantes. Lo cierto es que estas cosas tan graves que soltó carecerían obviamente de sustento, aunque los comunicadores sigan aferrándose a las teorías que a esta altura resultan inverosímiles para todo el mundo, salvo para la conciencia parapolicial de esta gente. El ser presidente de la nación argentina te da derecho a todo sin ir preso de ninguna manera. Tal es el caso del expresidente de la nación, Alberto Fernández, que sigue haciendo lo que quiere para obstruir al poder judicial, que lo investiga por violencia de género hacia su esposa en la misma residencia presidencial de Olivos, durante su mandato. El juez Julián Ercolini, que entiende en el caso de Fabiola Yáñez, intimó el 11 de noviembre al expresidente de la nación, Alberto Fernández, a dejar de comunicarse con Yáñez, ya que esto viola la restricción perimetral impuesta en la causa judicial. Intímese a Alberto Ángel Fernández a través de su defensa a cesar de forma inmediata todo acto de perturbación o intimación que, directa o indirectamente, realice hacia Fabiola Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital, conforme ya le fue impuesto en el resolutorio dictado el pasado 6 de agosto, dice el juez Ercolini en su resolución. A modo de advertencia, el juez asegura que asimismo, hágasele saber que de persistir con dicho accionar, ante la reiteración de incumplimientos de esta naturaleza, estos podrán ser considerados como actos de obstrucción a la justicia. El juez federal Julián Ercolini concedió la apelación que presentó la defensa del expresidente de la nación, Alberto Fernández, para trasladar el expediente de violencia de género contra su exesposa, Fabiola Yáñez, de Comodoro Pi hacia los tribunales de San Isidro. El paso siguiente es que la Cámara Federal resuelva si lo acepta o no. Como sea, se logra congelar por unos cuantos meses los efectos de todo actuado en el caso. Una completa victoria peronista la del expresidente golpeador. Todo resulta muy sospechoso, genera intrigas y nos hace dudar si Ercolini no se postula para ser un joven campeón del patriarcado. Ahora patea la pelota a la tribuna y se aleja con sumo misterio del caso. Esto no huele nada bien. Horas más tarde la Cámara Federal porteña le rebotó todo lo hecho en la cuestión, diciendo que debió atender a lo que le pedían y no rechazarlo in limine.
Una nueva excusa que indica que Comodoro Pi se hizo encima de los pantalones. Nada que no supiéramos desde siempre, pero esta vez se notó mucho que el poder judicial es y será siempre el garante de la impunidad de los grandes criminales. El resto de los mortales que se apañe y que por lo pronto se salgan del camino, ya que, ahí sí, serán implacables. Bastó que se difundieran imágenes de la ex primera dama Fabiola Yáñez con un nuevo Pérez Nada, o como quieran llamarle, y tanto el expresidente Alberto Fernández como el actual Javier Milei pusieron el grito en el cielo. Su vocación y tradición machista se desbocaron y Fernández denunció a Fabiola por tener una custodia para un riesgo inexistente, cuando claramente el riesgo es él y quien pueda mandar a violentar a su ex en España. El hipócrita exmandatario pidió, entre otras cosas, que se le quite la custodia, pedido extemporáneo, siendo él quien pidió ser custodiado fuera del país para ganar plata, mintiendo sobre todo lo que imaginó que hizo en la Argentina. No soporta que Fabiola Yáñez rehaga su vida lejos de él y aseguró que su hijo no está cuidado allá. No parece ser el mejor ejemplo de cuidar a su familia el presidente, y desde el video de la cena en Madrid se ve que quiere que su hijo esté en la Argentina para meter mayor presión sobre su madre y las denuncias de violencia de género que le hicieron y que avanzan en la justicia a pesar de las violaciones del alejamiento que le exigieran al expresidente. Alberto Fernández no está solo en esta santa cruzada por su honor mancillado, porque su ex esposa salió a cenar con otro hombre que no sea él. En cualquier lugar del mundo, al menos en aquellos donde no rigiera la Sharia, esto sería un completo despropósito, pero en la Argentina de la restauración machista y la reducción a escombros del feminismo y sus cohesiones, no iban a faltar apoyos para el macho en peligro. En efecto, por pedido explícito del presidente de la Nación, Javier Milei, el Ministerio de Seguridad prepara un informe para solicitarle al juez Ercolini el retiro de la custodia de Fabiola Yáñez. No hay situación de riesgo, evaluó hoy el director nacional de normativa y enlace judicial de la cartera conducida por Patricia Bullrich, don Fernando Soto. El hecho de que Fabiola sea sospechada de intentar hacer su vida implica que las alarmas de la corporación fábrica se activen a full y que la solidaridad del género opresor se ponga en modo de autodefensa. El que lleva la voz cantante, el número 2 del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, aseguró de parte del Estado que vamos a hacer una presentación al juez con un informe de riesgo que se evalúe cómo es la situación original. Ella tenía motivos al principio, pero ahora la situación cambió. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país y ella hace su vida normal, sale todos los días, no hay situación de riesgo. El funcionario pondría la situación de Yáñez en España casi en paralelo con la de Pablo Escobar en su lujoso centro de detención llamado La Catedral. El gran problemita del planteo del Estado argentino es que Fabiola Yáñez no es la rea, sino la víctima de la violencia de género desatada por Alberto Fernández cuando fue presidente. Ahora sí, el gasto estatal es evaluado y se le pide una vez más a la víctima que demuestre química pureza, mientras la defensa corporativa del golpeador está asegurada por el mismo sistema. Alberto Fernández fue procesado el lunes 17 de febrero en la causa de violencia de género contra su ex pareja Fabiola Yáñez. El juez Julián Ercolini lo procesó por delitos de lesiones leves y graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, y por el delito de amenazas coactivas, y le impuso al expresidente un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes, manteniendo la restricción de acercarse a menos de 500 metros de Fabiola Yáñez, como de llamarla o buscar comunicarse con ella. Las cosas, según expresa la extensísima resolución del juez Julián Ercolini, pintan muy mal para el reo, sin que se vean muchas más alternativas para zafar de esta penosa y macabra situación en la que se encuentra. Luego del fracaso político y económico de su gobierno, el expresidente Alberto Fernández ha optado por lanzar su defensa a la opinión pública, donde hace mucho tiempo nadie le da entidad y se la da es para vituperarlo. Se le van agotando las instancias y Alberto Fernández apostará a que la presión popular juegue en su favor, como no dándose cuenta que si no pudo ser candidato a la reelección, no es muy inteligente pensar que le puede ir bien allí donde nadie lo quiere ni cerca y en una causa de violencia de género.
El expresidente respondió con un tuit que rezaba: mientras el mundo mira a un presidente sospechado de estafar y enriquecerse que no puede explicar lo que ha hecho ni a sus periodistas lacayos, Ercolini dicta un procesamiento apresurado para desviar la atención. Este fallo debe avergonzar a quienes creemos en la justicia y el Estado de Derecho. Es una maniobra burda para tapar el escándalo. Así las cosas, Alberto Fernández acusa a Ercolini de apresurar el fallo solamente para desviar la atención del meme CoinGate. Se pone entre los que creemos en la justicia y el Estado de Derecho, cerrando al estilo peronista de negarlo todo. Asegura que todo se trata de una maniobra burda para tapar el escándalo. Mientras fue presidente, la mentira y la desfachatez siempre fueron sus aliadas y parece que está dispuesto a caer creyéndose el más vivo de todos los vivos. ¿Supondrá que aún controla algo del Estado y la red de parapoliciales que lo sostenían? Se lo nota y está desesperado. Quizás el caso más emblemático de dependencia del violador es el del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, en el que se dan cosas únicas como que la fiscal defienda al reo ante las pruebas que dejan a este alto poronga al borde de la gallola. Por ahora nada puede detener su juzgamiento, pero por lo visto, hasta ahora la ferocidad de Espinosa irá increyendo mientras más se avance hacia su condena. La vigilancia sobre Melody Rakauska, la víctima del alcalde peronista, indica que el amedrentamiento es su único argumento para zafar ante las pruebas de su celu que lo condenan y mal. ¡Vamos a los informes! El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, será procesado por el abuso sexual simple y desobediencia por la jueza María Fabiana Galetti. Tampoco podrá el reo acercarse o contactar a la víctima y se le embargaron bienes por 1,5 millones de pesos. Se comprobó que Espinosa estuvo al menos en las inmediaciones del domicilio de la denunciante, según indican los registros de las antenas de telefonía celular, además de un peritaje psicológico y el testimonio de la terapeuta de la mujer. Determinando todas estas pruebas, el procesamiento del intendente. Hay que negarlo, Benjamín, ¿eh? Yo no fui, yo no estuve, yo no sé. No hables más, nunca más en tu vida. No hables más. A Espinosa parece caérsele la estantería y tras negar haber estado cerca del domicilio de la víctima, ahora sale con un comunicado donde, como todo culpable, sale a atacar la credibilidad de la denunciante, de la jueza, y ensalza a unos fiscales que sospechosamente están muy preocupados por dejar que todo este tema quede en el olvido. No sabemos bien si la oficina de prensa de Espinosa creyó que esto era una buena idea. Más bien parece otro apriete más y la defensa de otro violín del palo por parte de parapoliciales. El nauseante comunicado de la oficina de prensa del municipio asegura que los fiscales tienen la posta, que es toda una mentira armada y cierra con una hipócrita frase: dejemos actuar a la justicia. Proverbial la muestra de impunidad, ya que ni hablan del tema que ya reconoció Espinosa mismo, habiéndolo negado tanto tiempo, que estuvo el día de los hechos en el domicilio de la víctima. En La Matanza hay mucha gente nerviosa, y no por las innumerables injusticias que sufren los matanceros, sino porque el intendente es otro patriarca peronista en apuros, algo inconcebible para ellos, que solamente admiten el culto a las personas perfectas y del palo. Salieron a defender al Pope cual cuerpo paramilitar, explicándote que lo que ves y te das cuenta no es así, sino como ellos te lo dicen. Suerte con ello, o mejor dicho, ninguna suerte. Como introducción a esta nota y ante la ola de negación de violines que ha puesto en marcha el peronismo, les contamos que hace un año, el 22 de julio de 2023, a las 22:26, una camioneta intentó asesinar a Melody Rakauskas, quien denunció por abuso sexual al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa. La nota, publicada por el sitio Realpolitik, tiene todos los contenidos publicados en aquel entonces por la damnificada. Claramente el hecho delictivo tiene mucho que ver con la denuncia que la joven había presentado contra el Pope peronista, por el cual los cómplices y mancebos del reo están en campaña para negar las sucesivas violaciones que ponen al partido justicialista en paralelo con la Iglesia Católica en ese departamento. A continuación, les brindamos el testimonio de Melody Rakauskas de aquel momento. Préstenle atención a lo que dice la víctima de Espinosa, ya que indica la tendencia a dejarlo impune de todos los políticos del peronismo y sus siervos y alcahuetes del poder judicial. Sí, había pasado esto, ya me había pasado.
hace tiempo, pero bueno, el otro impacto no, había una criatura, se bajó, el tipo fue, el anterior impacto no, ni se compara en este. Este directamente era, no querían el auto, no se bajó nadie, no bajaban el vidrio, me tiraron la camioneta 3 veces, una en marcha atrás me incrustaron el motor para adentro, me metieron todo el motor, yo tengo un auto chiquito, viejo, me lo metieron todo para adentro, ¿viste? No, esta vez no querían el auto, no me querían robar, yo me bajo y lo entrego el auto, ni lo dudo, entrego el teléfono. A mí no me van a matar por robo, porque yo te entrego todo, ni lo dudo. Cuando si me roban, yo te entrego todo. Ni 2 minutos lo pienso, le digo, tomá, y no salgo nunca ostentosa, siempre jogging y zapatillas después de todo esto. No salgo directamente. Hoy salí porque estoy cansada de estar encerrada en mi casa. Te juro que no puede ser. No, encima con el Chaco. Me lo están haciendo para asustar. Perdón que tengo la voz quebrada, te juro, ya no puedo más. No puedo más. Te juro, no aguanto más. No puedo estar todos los días esquivando balas. No puedo. No aguanto más. Todos los días estoy esquivando balas, todos los días. Mirando para todos los costados, me parezco yo la criminal. Todos los cómplices, fiscal, secretario del fiscal, el juez, el otro que me manda, el otro juez y el secretario Tapia que me mandó a embargar todas mis cuentas, todos cómplices, la policía, ¿cuántos cómplices más hay? Ya no entiendo, encima ahora el servicio penitenciario, esta camioneta tiene relación con alguien que viene del Chaco, qué sé yo, y que encima tiene, es que me invaden los nervios, te juro, no sé qué hacer ya. Esta vez no tuvieron éxito. Por suerte, los sicarios del peronismo son muy imbéciles y no pudieron concretar el atentado que aún siguen negando. Imaginamos que si Espinosa fuera un pope de otro partido que no sea el PJ, el escarnio público y la difamación ya hubieran caído sobre él. Ser peronista en la Argentina y tener una miserable cuota de poder muchas veces te hace además de inmune, impune. Y con la red de comunicadores financiados con la de todes, es muy difícil que te condenen. Llegado el caso, te protegerán de los tribunales como están haciendo con Pedro Brigat. Espinosa debía encarar, en medio de esta denuncia y su inevitable procesamiento por abuso sexual, la Asamblea Ordinaria Anual de la Federación Argentina de Municipios que él mismo preside. En la misma ni se planteó el tema y se dedicaron los intendentes peronistas de todo el país a elogiarlo y obviamente a pasarse por las partes a la víctima. Quizá porque sea una práctica común la de abusar de esos subalternos en esa agrupación política. Espinosa logró que lo reelijan en el cargo de presidente y la misma Federación de Municipios, con el natural culto a la personalidad del peronismo, se dedican a destacar su conducción y obviamente a encubrir los vejámenes de sus jefes comunales en todo el país, no solamente del que nos ocupamos en esta nota. A continuación, el video que esa entidad preparó sobre la ocasión. ¡Vamos a las imágenes! Pueblos chicos de nuestra provincia de Santa Cruz que solamente escuchan Radio Nacional porque no estamos conectadas todavía con fibra óptica. Es muy importante que lo podamos debatir, que podamos tratar de encontrarle las soluciones a estos temas que realmente muchas veces nos exceden porque tienen que ver con las políticas públicas del gobierno nacional. Tenemos que trazarnos una hoja de ruta, que tenemos con qué, que hay material humano, que hay gente, mujeres que realmente quieren la camiseta argentina, la celeste blanca. Vamos a llevarnos algo que es importante, que es lo que venimos por ahí a plantear, son las necesidades que tenemos cada uno en nuestros circuitos allá en Santiago del Estero. Creo que va a ser un rol preponderante la unidad, la acción y el intercambio permanente entre los municipios argentinos. Cuantas más veces nos juntemos, nos miremos, discutamos, nos abracemos, más fuerza nos vamos a dar y seguramente entre todos vamos a sacar acciones necesarias para que el pueblo vuelva al poder. A pesar de ello, como seguiremos viendo, la causa sigue su curso y el reo no podrá evitar su procesamiento, aunque agotará las chicanas judiciales y seguramente contará con todas las ventajas de fiscales amigos que lo salven si la causa llega a mayores. El apoyo de los intendentes peronistas es fundamental para meter aún más presión a un gallinacio poder judicial como el de nuestro país.
El miércoles 10 de julio, la Sala Séptima de la Cámara del Crimen ratificó la decisión de la jueza de primera instancia María Fabiana Galetti, que había procesado a Fernando Espinosa por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, ya que el intendente tenía prohibición de acercamiento a la víctima y habló por teléfono cuando intentó convencerla de que retire la denuncia. La Cámara también ratificó el embargo de 1,5 millones de pesos sobre los bienes del reo. Espinosa es patrocinado desde hace unos días por el estudio de abogados del ex juez Leonard Rañán, que obviamente intentará destrozar la credibilidad de la víctima, tarea en la que está también toda la estructura de comunicadores. Así las cosas, el operativo de salvataje de Espinosa continuará, como lo anunciaron sus patrocinadores, con un recurso ante casación y posiblemente un recurso de queja y la batería de chicanas que tengan a mano, ya que, como vimos, para confiar en sicarios que acaben con la vida de Melody Rakauskas es demasiado tarde. Como sea, el pope peronista está cada vez más cerca de ir a juicio oral y allí se dedicarán a que las pruebas que ya se conocen sobre la presencia de Espinosa en el domicilio de la denunciante nunca lleguen a verse en esa instancia y mucho menos que lleguen a ser de dominio público. Melody Rakauskas, la denunciante, este 16 de julio se convirtió en querellante de la causa penal y designó abogado para que la represente. La medida implica que ahora la exsecretaria privada de Espinosa es parte del expediente como acusadora privada y podrá pedir medidas de prueba. Creemos que la medida tomada por Rakauskas es fundamental para garantizar que la acusación no recaiga solamente sobre los fiscales y evitar de esa manera que el poder político pueda ejercer medidas de amedrentamiento o presión sobre los oficiales de justicia. El 12 de febrero, la fiscal, doctora Mónica Cuñarro, pidió sobreseer al intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, en la causa en que está procesado por el abuso sexual de Melody Rakauskas, al entender que no hay evidencias que sostengan la acusación y que la supuesta víctima, obviamente según la fiscal, usualmente se relacionaba con hombres casados para grabarlos y pedirles dinero. El entusiasmo puesto por la fiscal en sobreseer a Espinosa es inexplicable desde todo punto de vista. Insiste por tercera vez en pedir el sobreseimiento del reo, negándose en forma patriarcal y fascista a acusar, pasándose por las partes todo lo que sea probar el caso de la víctima. El nivel de ridiculez de la doctora Cuñarro es inconcebible, su afán por evitar que Espinosa llegue a juicio oral la libera de responder qué está haciendo, solamente militarle lo que sea a Espinosa para que no lo condenen, cuando todas las pruebas le dan la razón a Rakauskas. Es vergonzoso para cualquier proceso judicial de una persona poderosa que sea la fiscal la que juegue el rol de defender al reo y sean más conocidas sus acciones en tal sentido que la de la misma defensa de Espinosa. La doctora Mónica Cuñarro carece de un mínimo de sororidad y es una burócrata más del sistema, de esas capaces de defender el derecho de pernada. Una digna mujer de derecho peronista, al enemigo ni justicia. Si el píloro te aguantó hasta aquí, no creo que pueda resistir por mucho más. Cuando vea que en menos de 30 segundos, este altísimo representante del modelo parapolicial peronista llamado Pablo Dugan, vuelve a su posición histórica de culpar a la víctima ante un abuso de poder de un pez gordito como Espinosa. Con el enemigo ni justicia. El odio estaba de su lado, del de ellos que tienen billete y prontuario. ¡Vamos a las imágenes! ¿Te resulta llamativo realmente lo que me decís, Pablo? Porque digo, a vos te extraña mi responder frente a esto, pero me llama la atención que, por ejemplo, no repudies o no te indignes. O no te indigne, por lo menos, por ejemplo, ver una Kicillof con una Espinosa cuando está acusado por abuso sexual, o cuando escuchamos a tu amigo Moreno, o cuando escuchamos es una pavada, abuso sexual, o Moreno diciendo que quiere en su lista a un violador, a un tipo que fue preso por haber violado. De algún otro lado, llamale independiente, insumiso, insobrado, que puede tener sus ideas que quiera del mundo, pero que se indigna ante un crimen, y también lo indigna el esfuerzo estatal por sacarse de encima el tema o pasárselo a otro. El triple femicidio de La Matanza mostró lo más roñoso de la prensa paraca, la máquina de desinformar financiada con todo lo que le falta al pueblo. Creemos que hubo un punto de quiebre y habrá que asumir a fondo una batalla informativa en la que tengamos la ventaja decisiva que es la verdad. Vamos a seguir, este es el final de una parte, hay mucho que informar respecto a estos temas y esperar justicia para Melody Rakauskas
en su causa contra este pez gordo de Espinosa, la que no abandonaremos hasta que el abusador sea condenado, como fue en el caso de Alperovich. No dejaremos de denunciar lo que hoy sí vemos claramente fue una cancelación controlada, la del abusador Pedro Brigger, evitando que caigan primero otros fuegos y haciéndole precio a su brutalidad y garantizando la impunidad de sus actos. Y claro que nos pone furioso, pero esta vez dejemos que Rodolfo Barili le responda a toda esa caterva de sarnosos ensobrados con la altura que lo caracteriza. Adelante Barili con el cierre. Sé que están comiendo y por ahí los distraigo, pero esta es una frase para los chicos que estudian periodismo en estas épocas de confusiones. Si buscan ser millonarios, hay formas lícitas de hacerla, no es esta. Si buscan sobres, al correo. Ahora, si les quema la verdad, si les jode la injusticia, si no se banca que los narcos terminen matando pibas y pibas sin importar de qué lado de la General Paz, bienvenidos. Esta es la pasión más linda del planeta, se los aseguro.